y reina por los siglos de los siglos. Algo le quema al interior. Mi descendencia va a tomar esta tierra. De mi descendencia saldrá otro león. De mi descendencia saldrá el león de la tribu de Judá. Dale la gloria. Hoy día quiero hablar de un tema que yo lo considero crucial. Crucial en el entendimiento que cada cristiano tiene que tener con respecto no solamente a las cosas temporales, porque nosotros muchas veces nos preocupamos mucho de lo temporal, de lo de la próxima semana, del trabajo, de aquello, de esto otro, no sé, de que con quién me voy a casar, con quién no me voy a casar, qué voy a hacer de esto, qué voy a estudiar. Cuestiones y a veces esas cosas son las que nos roban tanto la atención. Y claro, como somos una creación relativamente joven comparada con otras, somos tan primitivos en nuestra manera de pensar, de actuar y de sentir. Y muchas veces esa superficialidad que nos gobierna nos hace perder tiempo, nos hace cometer errores. Y eso uno lo ve incluso en algo tan micro también como lo es el mismo desarrollo de la vida. Cuando uno es más joven, como que todo lo ve así tan por encima, es como que no, y es una cuestión que se repite una vez, se repite otra vez, pasa una generación, llega la otra, y es la misma historia, y es como que uno a veces dice, si yo hoy día tuviese la sapiencia que tengo, la que tengo ahora, lo hubiese tenido cuando hubiese tenido 20 años, 18 años. Yo hubiese entendido cosas que entiendo ahora cuando era joven. ¿Cuántas cosas me hubiese evitado? ¿Cuántos errores no hubiese cometido? ¿Cuántas cosas las habría hecho bien y hubiese ganado más, me hubiese desarrollado más? Es decir, hubiese sido ganancia por todos lados, ¿no es cierto? Y uno a veces, por ejemplo, se da mucho en el tema de las parejas, por ejemplo. Cuando uno ve a un cabro joven, lo ve, lo observa, y es como que uno ve lo que uno fue cuando era joven. Ve, ¿no es cierto? No sé, porque lo único que quiere son, no sé, ¿no es cierto? Por ahí atrás me pueden entender mejor. Es como que y si no está, es como que se le va a acabar el mundo, se va a caer el cielo a pedazos, no sé, un asteroide se le va a caer encima, si no están con la tanto. Y uno se piensa y mira y observa, y uno piensa, ¿no es cierto?, con la experiencia que ella tiene, pobre Gil, supiera lo que se está metiendo. Pero bueno, hay que dejarlo, ¿no es cierto?, en su fantasía, ¿no es cierto? Porque esa es la realidad. Y ojo, que no estoy diciendo porque estoy choreado o amargado por alguna razón, no es el punto. Sino que en el fondo, uno cuando es joven, cuando no tiene experiencia, tiene completamente desvirtuada la escala de valores. Por ejemplo, llevémoslo a otra área. Hay tontos que andan detrás de la pelota todo el día, hermano. Todo el día ven fútbol, comen fútbol, van a jugar, esto, lo otro. Y es un mundo casi de simios, hermano, que es una cuestión que uno la mira, trata de encontrarle el sentido al cuento, y es una estupidez por el lado que lo miren. Y gente, por ejemplo, aquellos que no solamente que les gustaba, sino que practicaban, después uno ve las lesiones con las que quedan. ¿Qué es lo que les queda después de todo eso? Tienen que pagar millonadas en operación. Bueno, ese es otro tema, pero el tema es de que aquí quiero llegar con todo esto. A lo que quiero llegar es que es tan crucial asumir que hay cosas que es necesario que yo pueda saber ahora. Que es necesario que mi mente y mi corazón se comiencen por fin a hacerle preguntas correctas a Dios. ¿Me entienden? Porque si uno cometió esos errores cuando era joven, ¿no es cierto? Yo creo que tiene unos pocos años más y otros tienen un poco más de años todavía. Uno tiene que empezar a preguntarse esas cosas. ¿Qué es lo que realmente importa ahora vivir, ahora entender? Y ya sacar la mira de lo superficial y poner la mira o tratar de poner la mira en las cosas que realmente importan y que realmente van a trascender. Porque uno con los años se da cuenta de cuestiones que realmente no trascendieron nada. Y una vez se le puso tanto color a cosas, esto, y no llegó a nada. El problema es que hay mucha gente que vive toda una vida y nunca termina de darse cuenta de esa realidad. Y siempre se anda pisando la cola. Esos son ya gente digna de lástima, ¿no? Pero yo creo de que Dios a nosotros nos ha puesto en este mundo para que aprendamos a pensar. Y a través del razonamiento, a través de la meditación de su palabra,
a través del sincero anhelo, porque esta cuestión no es una cuestión que cayó un rayo del cielo, se iluminó la pieza y de pronto todos los misterios del universo me quedaron develados. No es así. Este cuento pasa por pensar, pasa por meditar, pasa por actuar, pasa por decidir y hacer, como dice alguien por ahí, morir lo que nace de la carne. Y eso no es fácil, es un proceso difícil. En esta vida soy un convencido de que Dios está con el firme propósito de prepararnos para la eternidad. Dios no nos está preparando para vivir aquí. Y muchas veces los cristianos, lamentablemente, tratan, entre comillas, de servir a Dios, y Dios todo lo que habla tiene que ver con la eternidad. Es una preparación hacia la eternidad. Y nosotros muchas veces démosle siempre con la cuestión de que ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer allá? Y mientras están pensando, ¿no es cierto?, y gastando la mente en eso, la vida se les pasa. Son 2 pestañadas, 40, 2 pestañadas más, 60, 1,5 más y estáis listos. Se mandaron a comprar el cajón y se te acabó la vida. Y esa es la verdad. Entonces, yo creo que es pertinente, sobre todo cuando estamos a solas, preguntarle a Dios cuáles son aquellas cosas que realmente valen la pena. Lo que realmente va a involucrarme en algo que va a trascender mi mente, mi corazón, mi entendimiento. Todas las lecciones de vida que Dios nos da en este mundo tienen que ver con eso, tienen que ver con la eternidad. Y si no tenemos ese prisma, vamos a andar siempre dando vuelta y vamos a hacer como esa generación que se murió caminando en el desierto y no llegó a ninguna parte final. Se murieron caminando y yo no quiero terminar así. Yo quiero llegar a la tierra prometida y quiero entrar a la tierra prometida. No quiero dar vuelta y vuelta, mirar para atrás, hablarme con un 4 pelado, mirarme que en las manos no tengo nada y ahí llegué nomás, ¿me entienden? Para vivir así yo creo que no. Nosotros a veces hablamos de cosas, opinamos de cosas y a veces, hermano, no andamos ni por las 4 de la tarde a veces. Y esa es la triste realidad. El problema es que muchas veces no lo vemos. Y creo que Dios con poco se toma la molestia de ubicarlos, ¿me entiende? Sino que simplemente a veces los hace cosechar simplemente el fruto de sus malas decisiones. Pero no es que los quiera hacer entender, porque a un burro tú lo agarras a palo y va a seguir siendo burro igual. El cambiar nuestra manera de pensar, de sentir, de concluir, tiene que ver no con el castigo, tiene que ver con el arrepentimiento. Y luego con el cultivar cualidades que son cruciales para poder entender el cuento. Y una de ellas es la humildad. Y la humildad es polvo. Y nosotros muchas veces opinamos, decimos cosas, damos nuestras opiniones o opinamos a veces en secreto de situaciones, de cosas, de todo tipo, espirituales, naturales, materiales. Y a veces, hermano, nos andamos hablando puras leceras nomás. Puras leceras nomás. Y eso es algo que a mí el Señor en estos últimos días como que me ha hecho meditar harto en eso. Y me ha estado hablando con respecto a ese tema. ¿Cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, de aquel pasaje en que Pablo nos dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? ¿No es cierto? Y este es un pasaje que nosotros muchas veces usamos en la siguiente situación. No somos capaces de hacer algo, no somos capaces de lograr una virtud, nos cuesta a veces obedecer y nos animamos con el pasaje. No, pero Dios se fortalece en la debilidad. ¿Y saben que esa es una de las peores aplicaciones de la Escritura? Porque nunca el pasaje y el contexto de la enseñanza de Pablo a los Corintios, de ese pasaje, ha tenido que ver con nuestras falencias. Tiene que ver con otra cosa. La pregunta que cabe hacernos es la siguiente: ¿a qué clase de debilidad se refiere? Punto número 1. Yo hago otra pregunta: ¿será aquella que nos relaciona con las debilidades de la carne, que son casi el 99% de nuestras debilidades que logramos detectar? ¿Se referirá a esa debilidad? Cuando yo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hago, ¿se referirá a esa debilidad? ¿Se referirá a la debilidad de que, uy, Señor, me falta experiencia y todavía no entiendo tantas cosas, pero no importa porque tú te glorificas la debilidad? ¿Se referirá a esa debilidad? O cuando no somos capaces, por ejemplo, de obedecer, ¿se referirá a esa debilidad? Obedecer los mandamientos de Dios, obedecer la autoridad, obedecer los estamentos establecidos por Dios. ¿Se referirá a esa debilidad? En otras palabras, ¿se referirá a la incompetencia? Muchas veces juzgamos situaciones, por ejemplo, de otros, sin saber absolutamente nada de las condiciones que afectaron dichas instancias. Por ejemplo, en la Biblia uno de los ejemplos así bastante
con letras mayúsculas y doradas que Dios nos pone al frente para que no caigamos lo mismo. Por ejemplo, Saúl. Vemos a un Saúl, por ejemplo, que se creyó lo que no era, ¿no es cierto? Le dio gloria a su propio nombre. Vemos a un Saúl que se infla de envidia contra David, ¿no es cierto? Y un montón de cosas. Y nosotros muchas veces lo ponemos como ejemplo. Pero la pregunta que cabe hacernos para entrar a entender lo que Dios nos quiere decir es esto: ¿alguna vez tú has sido rey? ¿Alguna vez Dios te ha coronado? ¿Alguna vez has sido alguien realmente importante dentro del contexto, por ejemplo, de una nación? ¿Alguna vez has sentido la gloria de estar arriba? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Sabes lo que es lidiar realmente con el poder? ¿Sabes lo que es realmente lidiar dentro de tu corazón con la fama? ¿Con la exaltación? ¿Sabes lo que es estar ahí arriba, sentado en un trono, y de pronto que Dios comienza a bendecir a uno que está ahí bien abajo? Y decir nosotros tan livianamente: Saúl tuvo envidia de David. Y si Saúl, Dios lo hiciera aparecer aquí, y Saúl nos preguntase a todos: bueno, ustedes me critican porque yo, verdad, yo me metí la pata, fui un envidioso, me volví loco, me casi embichado y toda la cuestión. Pero Saúl nos podría hacer una pregunta: ¿y tú has estado en mi lugar? ¿Sabes lo que se siente? ¿Sabes lo que puede llegar a explotar aquí adentro del corazón? ¿Y saben qué? Nos pasaría lo mismo que le pasó a los que querían apedrear a la mujer. Se nos comenzarían a caer los discursos. Por ejemplo, nosotros, y me incluyo, muchas veces hemos hablado, por ejemplo, de Caín, por ejemplo, que tuvo la envidia del hermano y toda la cuestión. Yo te pregunto: ¿alguna vez tú has estado en un altar donde Dios bajaba y recibía y que haya otro, y que Dios escucha al otro y no a ti? Ahora, ¿tú entiendes por qué ahora Dios baja y le habla a Caín? Entonces nosotros muchas veces, hermanos televidentes, hablamos de cosas que no tenemos un cuesco idea, porque lo vemos de lejos. Y de la misma manera, muchas veces, grandes sacrificios, como por ejemplo el que Abraham estaba dispuesto a hacer al matar a su hijo, también estamos muy lejos de eso. Y ¿saben qué, hermanos? Y esto no se lo digo como que yo estoy acá arriba y me la sé toda, no, sino que lo digo ahí para que lo pongo delante de todos nosotros, estas verdades. Porque hay un momento en que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y saben que yo he pensado mucho en el hecho de que no quiero ser avergonzado algún día delante del trono de Dios, y que, por ejemplo, aparezca Saúl y me diga: tú dijiste esto y esto y esto y esto de mí. Yo te preguntaré: ¿tú estuviste alguna vez en mi pellejo? ¿Supiste lo que yo pasé? ¿Supiste lo que yo sentí? ¿Supiste a lo que fui expuesto contra el mal aquí en el corazón? Tú no lo sabes, solamente Dios puede juzgarme. Y saben que de ahí como que se me comenzaba a replantear el tema. Hablamos a veces de seres que aparecen en la Biblia como Gabriel, Miguel. ¿Y saben qué? Hoy día Dios me decía en mi intimidad algo que me dejó así como adentro. Yo le digo: ¿quién es Miguel? Y me dijo: tu mente no estaría capacitada para entender quién es él. Y de pronto fue como que fuera de la pieza, al tiro, y cierra la puerta, no tengo nada que meterme ahí. Y si yo estoy así, ¿quiere que el resto? Entonces, hay cosas, hermanos, hay cosas de las cuales a veces hablamos, y es por nuestra arrogancia. Somos extremadamente arrogantes. Somos extremadamente sabios en nuestra propia opinión. Somos extremadamente autorreferentes. Y eso nos separa del Padre. Y yo siento como eso también, esa arrogancia que puede haber en mi corazón, esa autorreferencia que puede haber en mi corazón, yo siento como me separa de Dios. El problema es que muchas veces algunos de ustedes creen que saben y no saben nada. ¿Y saben por qué? Porque hablan mucho. Porque cuando una persona siente temor, se queda callado. Pero hablan mucho. Y a veces lo único que hablan de sus fantasías nomás. Porque realmente el cambio del carácter de una persona pasa por eso. Hay gente que cuando es confrontada prefiere acorazarse y no recibir los pencazos. Se ponen un manto de lata para no recibir los latigazos. ¿Por qué? Porque ellos creen que sufren por causa del reino, porque cuando en el fondo ellos deciden lo que les llega y lo que no les llega. Si logramos entender esto,
vamos a llegar lejos. Pero hay gente que lo va a escuchar toda la vida y no lo va a entender nunca. Y hay otros que sí lo van a escuchar y sí lo van a terminar de entender algún día. Por ejemplo, Judas. Ese fue un traidor, parado y chao. Pero la pregunta es, ¿por qué llega a caer tan estrepitosamente de la gracia de Dios? ¿A qué se vio enfrentado el corazón de él que no fue capaz de reponerse? ¿Lo ven? Entonces yo creo que lo primero que podemos comenzar a dilucidar de esta meditación es que, Señor, líbrame. Líbrame, Señor, porque hay cosas que yo no sé cómo son. Hay maldades que yo ni siquiera puedo imaginarme lo profundas que son. Hay fuerzas demoníacas de oscuridad que ni siquiera en mis peores pesadillas podría imaginarme cómo son. Entonces muchas veces yo hablo de cosas que no entiendo y meto la cuchara donde no debería meterla. Y eso va a ser motivo de vergüenza para mí en el mañana. Y eso es lo que Pablo trata de evitarle a Timoteo, para que algún día te presentes como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usó bien lo que se le enseñó, usó bien lo que aprendió, lo encauzó bien. Vayan poniendo atención en eso, hermano, porque es muy importante. Muchas veces buscamos situaciones y eso no tenemos que hacerlo. Pero cuando Dios nos introduce en situaciones que no hemos vivido antes, es cuando comenzamos recién a cultivar los primeros granitos de humildad. Cuando hemos sentido el peso encima y nos quebramos y no somos capaces de sostenerlo, ahí recién comenzamos a tener, como les digo yo, esas duchas de realidad. Y ¿saben qué? Es sabio, no tenéis que llegar hasta eso para arrepentirse. Es mejor pedirle antes a Dios, antes, que nos libre del mal. Ahora comienza a tener sentido la oración modelo. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y las cosas comienzan a cambiar. Y de eso se trata de entender el reino. Un ejemplo de esto, de las cosas que a veces hablamos, y la verdad las cosas que no tenemos mucho conocimiento de causa de las cosas que nos toca experimentar, fue lo último que dice Job antes de que Dios raye la cancha, o más bien cuando la rayó. Cuando le dice, entonces Job le respondió al Señor: Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, le dice Job a Dios, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, le dijo él, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Esa es la tesis que logra desarrollar Job. Hablaba de lo que no tenía cuesco idea. El reino de Dios es de aquellos que pasan este trato. Y no solo de labio, porque ¿saben cuál, hermanos queridos? Es uno de los grandes problemas de los cristianos, que dicen sí, sí, amén, amén, y no saben lo que están diciendo amén. No saben. Porque dicen amén ni siquiera el 1% de lo que se le está queriendo decir. Cuando el profeta Isaías vio la gloria de Dios, cuando Moisés, por ejemplo, vio la gloria de Dios, o parte en realidad de la gloria de Dios, él dijo: estoy horrorizado, dijo. Un hombre con 80 años, tratado de Dios de una manera que nosotros todavía estamos años luz de eso, y ni siquiera vio la gloria, vio el rostro de Dios, sino que sintió su presencia y lo que ella desataba. No solo en la materia, sino que desataba también en lo incorpóreo, como esa santidad lo azotaba adentro y le dio miedo, sintió terror. Y se dan cuenta que nosotros muchas veces decimos sí, amén, gloria a Dios, y a veces como cabros chicos, igual como niños de jardín, decimos amén a cuestiones que ni siquiera entendemos. ¿Lo ven o no? Moisés dijo: estoy horrorizado. El profeta dijo: pobre de mí. ¿Qué decían algunos hombres ahí, los jueces, ¿no es cierto? Los padres, por ejemplo, de Sansón y muchos otros, cuando simplemente vieron al ángel de Jehová y decían: estamos muertos, decían.
¿Por qué piensa usted que ellos decían estamos muertos? ¿Por qué? Porque se sorprendían, porque aparecía un ángel así con que parecía casi un monstruo de miedo. No, no. Era lo que emanaban. Lo que emanaban, ellos sentían la azota interior. Y eso, no estamos años luz de eso. La gente piensa que conocer a Dios, no sé, encerrarse a orar 3, 4 horas o tener experiencias espirituales. Y eso no tiene nada que ver. A veces mucho de eso es pura fantasía. Y esa es la realidad. Es la triste realidad. ¿Y por qué yo digo que es fantasía? Porque no hay cambio sustancial en la vida de las personas. ¿Cómo yo sé cuando realmente Dios está haciendo la obra en alguien? Cuando ese alguien, primero que nada, se incorpora al cuerpo. Se vuelve sencillo, se vuelve humilde, se vuelve siervo. Esas son las señales. Pero hay mucha gente que se obliga a hacer todo eso porque no les nacen. ¿Y por qué no les nace? Porque no lo tienen, hermano. ¿Y por qué no lo tienen? Porque su comunión es una mentira. Esa es la realidad. Mucha gente habla de Dios, por ejemplo, líderes dentro de las iglesias, y anda a ver sus vidas, por hermano. No son capaces ni siquiera de organizar un juego de lucha, por hermano, nada. Porque tienen cero liderazgo, cero capacidad. Y ellos dicen que escuchan a Dios. Ellos dicen, Dios me mostró, abren la palabra y ven sus vidas. ¿Qué logran? ¿Qué hacen? Nada. Entonces ahí uno se da cuenta, no hay sabiduría para enseñar, no hay sabiduría para dirigir, no hay sabiduría para juzgar situaciones, no hay nada. Entonces toda su comunidad es una falencia, es una farsa. Y yo no me estoy subiendo acá arriba a juzgar a nadie porque no es mi tema. Simplemente lo estoy poniendo ahí porque yo creo que todos nosotros aprendamos este tema. Y aquel que escucha afuera y quiera aprender este tema, que le interese. ¿Me entienden? Entonces cuando aquí le dice, yo soy, le dijo Job, y hablaba de las cosas sobre las que no sabía nada. Todo el apaleo de 9 meses, toda la pérdida, todo el sufrimiento para llegar a esa conclusión, que no sabía nada. ¿Y saben cómo yo sé cuando alguien entiende esa realidad? Porque no habla nada. No le dan ganas de hablar porque no sabe que no sabe nada. Pero algunos simplemente lo asumen como una verdad general. No, en realidad no sabemos nada, pero tramita hasta por el dedo chico. ¿Lo ven o no? Y le dice, tú dijiste, escuche, yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, le dice. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y ahora cuando lo ve y le dice, me retracto de todo lo que dije, dice Job. Y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Nosotros muchas veces sobreestimamos las cosas temporales. Y eso es algo que hay que dejar de hacer. Y hay que sobreestimar lo eterno. Por ejemplo, alguien valora tanto, no sé, su desarrollo personal. No es que lo digan, pero lo sienten. Yo soy esto, yo soy aquello. Otros cuidan tanto su vida y dicen que aman a Dios. Pero Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que cuando llegue ese día no tengas de qué avergonzarte. Por eso habla hoy. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al 11, dice: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, dice, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se les permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarme, pero no voy a hacerlo, dijo. Solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré. Porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que puede verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas,
Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Y mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón. 3 veces le suplicó. Y en ese contexto, en el contexto del aguijón que Dios le puso, es que Dios le dice: mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Es decir, la debilidad que Dios puso. No que yo no soy capaz de obedecer, no que yo soy un necio, no. La debilidad que Él puso en él para agacharle el moño, ¿no es cierto? Y enseñarle humildad y librarlo del mal. Entonces, cuando yo leo ese pasaje, veo un hombre que interactuó con el reino de una manera que pocos lo han hecho a través de la cristiandad. Veo un hombre que tuvo revelaciones impresionantes de Dios. Y él dijo que lo que ha visto no le es permitido contar. Y él dice que podría jactarse de eso, pero no lo va a hacer, dice. Sino que por el contrario, dice, ahora se va a gloriar en lo que ahora se ha convertido su incapacidad, o lo que Dios ha provocado en él, una incapacidad. Ya no es capaz. Dios lo está frenando. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse aquí es digerir esto y masticarlo lentamente. No es que él no sea capaz, Dios lo está aplastando, Dios. Porque por el contrario es demasiado capaz. Y su capacidad puede jugarle en su contra. Su revelación, su conocimiento pueden terminar de destruirlo al final. Entonces Dios lo aplasta y lo debilita. Y él dice: en eso me voy a gloriar ahora. Pero se dan cuenta que está muy lejos de lo que nosotros llamamos normalmente que Dios se glorifica en la debilidad. No es lo que nosotros pensamos. Es bueno sentirse acá adentro cuando Dios te dice: ¿tú qué estás haciendo aquí? Ande para atrás. Esto no te corresponde. Y el problema es que hay algunos que aquí nunca lo han sentido. Y allá afuera, ¿para qué hablar? Y cuando dice: ¿tú qué estás haciendo aquí? Ande para atrás. Esta no es tu posición. Y nosotros toda la vida hemos jurado que esa es nuestra posición, o es nuestro derecho. Y a eso le dice Pablo a Timoteo: para que no te avergüences, sino que al contrario, cuando estés en ese lugar, el dueño de la fiesta te diga: ven aquí adelante. Obviamente no podemos aplicar esto a una interpretación tan simplista como el hecho de sentarse atrás o adelante. Tiene que ver con la exaltación. Tiene que ver con el reconocimiento y con quién soy. Y es por eso que el mismo apóstol Pablo es el que enseña diciendo que él no quiere tener una mayor estima de sí mismo que la que debe tener. Si el poder de Dios comenzara a interactuar con nosotros, así ya, a interactuar, ¿cuántas cosas nos creeríamos que nos daríamos por las 4 de la tarde? ¿Cuántos rollos nos comenzaríamos a pasar? Y saben que en ese proceso brotaría toda nuestra maldad. Toda, pero así brotaría con todo. Porque nos comenzaríamos a creer realmente lo yo el queque, hermano. Siendo que no somos nada. Pero ¿saben qué? Dios fiel y es Dios justo. Porque Dios también a cada hijo le dice: usted no es que no valga nada, usted vale. Pero usted tiene algo que es suyo. No busque lo que es de otro. Y gózate en lo que es tuyo. No en lo que es de otro. No busques la gloria de otro. ¿Sabes por qué Saúl se hundió? Porque quiso más.
Muchos dicen, Satanás quiso ser como Dios, dicen todo. Y es verdad, la Biblia lo dice, y se cayó de la gracia. Pero tú sabes lo que él tuvo que sentir y enfrentar, a las sensaciones que tuvo que verse enfrentado para llegar a codiciar eso. Dios siempre trata de ayudar. Dios siempre nos trata de salvar. Nos trata de mostrar el camino, como trató de hacerlo con Caín. Porque Él sabe lo que es lidiar con la gloria y el poder. Él sabe lo que es lidiar con la fantasía, con nuestra imaginación tan voladora. Dios quiere que cada uno piense de sí con cordura. Alguien puede decir, no, el hermano de allá es humildecito, es piolita y todo. No te engañes, ese que se ve más piola, dale un poco de poder y vas a ver lo que hay dentro de él. Si quieres conocer un hombre, dale poder. Dale poder, dale dinero, dale recursos, dale eso. Y vas a ver en qué se convierte. Más que en qué se convierte, lo que siempre fue. Pero nuestro Padre tiene un sueño. Que llegue un día en que sus hijos lleguen frente a Él y no haya nadie que pueda acusarlos de algo. Porque llegaron purificados. Este es el tiempo. En esta vida tiene que salir todo eso. En esta vida tiene que salir todo eso que nos condena, para algún día realmente experimentar la libertad del corazón, que también es otro término que no conocemos. Nosotros hablamos de tantas cosas que no tenemos un cuesco idea, nada. Y es por eso que hay momentos en que se nos mandamos, hermano, tremendos tropezones. Pero aquel que no busca gloria, aquel que no busca fama, aquel que quiere realmente engrandecer a Dios, y aquel que ya nos dejó de mirarse a sí mismo, aquel que mira hacia arriba, aquel que quiere admirar, aquel que quiere exaltar a otro más grande que él, con un corazón sincero, ese va a encontrar la libertad. Aquel que no puede superar sus debilidades porque todavía se está mirando mucho a sí mismo, aunque diga que no, se está mirando a sí mismo, aunque ni siquiera él se dé cuenta. Pero el que ya comienza a mirarlo a él, ya no comienza a sentir la debilidad, comienza a nutrirse de la fuerza de Dios. ¿Lo ven o no? El apóstol Pablo decía, yo podría jactarme, pero ya no lo voy a hacer más, dice. La versión lenguaje actual dice, al principio de dice más o menos así, mientras leía, repasaba estos versos, decía, cuando fui a vosotros caí en el error de jactarme, pero ya no lo voy a volver a hacer más, dice. ¿Sí? En el verso 11 dice, ustedes hicieron que me comportara como un necio al jactarme como lo hice. Ustedes hicieron que me comportara. Pablo está haciendo una tremenda confesión, que hay muchos aquí que no la han hecho nunca en su vida. Y estoy partiendo del liderazgo para abajo. Ustedes hicieron que me comportara como un necio al jactarme como lo hice. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aunque no soy nada en absoluto. Cuando estuve con ustedes les di prueba de que soy un apóstol. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y por qué? Porque los corintios lo aplaudían mucho. Y él pisó el palito y lo reconoció. Un hombre que estuvo en el cielo, hermano. Y que vio cosas que nadie puede ver, que a nadie se le puede contar. Entonces, eso para mí hoy día es crucial que lo entendamos. Es crucial entender que ya hay que dejar eso a un lado. Hay que buscar el poder que perfecciona. ¿Y sabes cuándo Dios perfecciona? Cuando Dios aplasta. Ahí es cuando Él perfecciona. Pero hay gente que aplasta a mano y no aprende. No es cuando lo externo se aplasta, es cuando el corazón se aplasta. Hoy día alguien me dijo algo muy sabio. Dios está juzgando ya aquí, ya ahora. La necedad está siendo evidente en algunos. Y la sabiduría está siendo evidente en otros. Y el juicio parte por la casa de Dios primero. Ya está siendo evidente. Y Dios, los únicos testigos que quiere que tenga su juicio son sus hijos. A Él no le interesa a los otros. Él quiere que sus hijos sean testigos del juicio. Nosotros siempre esperamos un juicio así como ya va. No, el juicio comienza ahora con la decadencia. Oh, Ramasaya, sí, padre. Saúl no fue enjuiciado el día que se murió o el día que aparece Samuel levantado de los muertos y dice bla, 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 no. ¿Saben cuándo comenzó su juicio? Cuando trató de matar a su propio hijo y su hijo lo vio y dijo, ¿qué te pasa?
La gente a su alrededor se empezó a dar cuenta que se estaba volviendo loco. Seguía siendo rey, seguía teniendo el cargo, pero no estaba a la altura. Y todos los verdaderos justos se daban cuenta que estaba cayendo, estaba cayendo, estaba cayendo. Hoy yo le digo aquello: no juzgues, porque el juicio lo pone Dios mismo. Muchos quizás hubiesen pensado que apareciera, no sé, un ángel y le cortaba la cabeza a Saúl como rey. No, Dios lo dejó gobernar 40 años, 40 años en que iba declinando, pero así. Cada vez decía estupideces más grandes que el día anterior. Cada vez hacía niñerías más grandes que el día anterior. Cada vez era tan evidente su envidia, su celo, su arrogancia, su locura. Estaba siendo enjuiciado en vida. ¿Lo ven o no? Estaba siendo enjuiciado en vida. Y seguía cayendo, y seguía cayendo, y seguía cayendo. Y no lo veía, y no lo veía, y no lo veía. Llegó a pedirle a una bruja que le invocara a Samuel. Y Dios incluso ahí lo sigue humillando, porque una bruja obviamente no va a traer a Samuel de los muertos, pero Dios interviene y hace que Samuel aparezca. Y para que le vuelva a decir en su cara: tú estás perdido, derrotado, le dijo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasó con Saúl? Cayó de bruces al suelo. Pero cuando un hombre, una mujer comienza a aprender, comienza a ser dignificado ante los ojos de aquellos que de verdad tienen entendimiento. Porque, hermano, andar con cara humilde no es tener entendimiento. Ser servicial no es tener entendimiento. Entendimiento es discernir todas las cosas y tener claridad. Hay caminos que son tan densos que los hombres se comienzan a sentir la pesadez, no pueden avanzar. Y ahí cuando Dios comienza a elevarse y los de Él se comienzan a elevar con Él. Yo lo veo en la propia vida de los discípulos. De todos los que rodeaban a Jesús, un porcentaje ínfimo entendía lo que Él era y qué estaba haciendo. Los otros quizás murieron solos, predicando, y en la soledad, en el sufrimiento, comenzaron a entender quién era Cristo. ¿Lo pueden ver o no? Es más que estar aquí, es entendimiento. Es entendimiento. Y el entendimiento no viene por cuán inteligente soy, ni por cuántas revelaciones tengo. El entendimiento llega por la humildad. La genuina humildad trae entendimiento. Si el del lado se duele, el tema de él. El tema es tuyo. La humildad te abre el entendimiento. La humildad te abre el entendimiento. La sinceridad, Dios la bendice con claridad. No es cuánto hablemos. ¿Lo ven o no? Yo puedo reconocer a un maestro cuando lo veo. Puedo reconocer a un rey cuando lo veo. Puedo reconocer a un esclavo cuando lo veo. Se puede reconocer la victoria en alguien o la derrota. Cuando las cosas son demasiado altas, la gente no entiende. Pero los que son de Dios comienzan a entender. Son los pocos escogidos, los que han salido de dar vueltas siempre en lo mismo. En lo mismo, en lo mismo. Cuando das vuelta en lo mismo, siempre eres débil, sin carácter, sin decisión. Pero cuando comienzas a salir de la esclavitud, ya comienza la lucha por tu identidad, por luchar por un pueblo, por una nación, por un nombre, por una tierra, por una descendencia, por una organización de una nación. Comienzo a entender en lo que estoy metido. Comienzo a tener identidad. Un esclavo lo único que sabe es picar piedras, ¿no? ¿Me entienden? Un hijo de Dios sabe conquistar, sabe gobernarse, sabe tomar decisiones. ¿Lo pueden ver o no? Y para eso no se necesita tener 40, 50, 60 años. Fines, el nieto de Aarón, 16, 17 años tenía cuando fue a matar a ese perro que no quiso obedecer los mandamientos de Dios entregados por Moisés. Entonces ahora yo entiendo por qué Dios dice solamente Josué y Caleb y todos los de 20 años hacia abajo van a entrar en la tierra prometida. ¿Lo ven o no? Y hay que salir de las burbujas de la imaginación y meterse en la realidad. Acepta que te destruyan para que te reedifiquen. Porque somos re buenos para resistirnos. Ya no más. Si la cuestión está mal, hay que echarla abajo. Si mi idea está mal, hay que echarlas abajo. En eso no hay vergüenza. En eso hay honra. Si me equivoqué en mi corazón, bueno, ya no más.
Si tomé malas decisiones, bueno, ya no más. Porque ese aguijón, hay gente que se acostumbra a andar con aguijones acá adentro y después lo hace parte de su vida. Lo hace parte de su vida. No se da cuenta cuando Dios le ensartó una estaca en el corazón. Y viven con ella, y no lo pueden reconocer. Pero cuando comenzamos a darnos cuenta de que hay dolores que no debieran estar en nosotros, cuando hay cosas que no debiéramos sufrir, Dios te dice, ¿y qué se siente? Vino Dios y le ensartó una espina a Pablo hasta que aprendas de que no es como tú piensas. Porque aún aunque has visto el paraíso, hay un montón de cosas que no entiendes, porque no basta por ver. El paraíso tiene que verse con los ojos cerrados. Y a pesar de que un hombre tan grande en el Señor, igual se dejó engrandecer por los corintios. Y él le dice, ustedes me hicieron que me comportara como un necio, pero no lo voy a hacer más, dijo. Ahora voy a tomar otro camino, el camino de la humildad, el camino de la sencillez. Y yo le ruego a Dios que me libre del mal. Yo le ruego a Dios que me abra el entendimiento. Yo le ruego a Dios que no se canse de mí. Como lo dice el Salmo 119. No te canses de mí, oh Dios, le dice. Oh, Rabbi Sakari Masai, no te canses de mi necedad. Mira, soy necio, hay cuestiones que no sé para dónde va la cuestión, pero ya no te canses de mí. Aquí me quedo, yo quiero aprender. Mira, Señor, la embarro a cada rato. Quiero hacerlo bien y no puedo. Quiero hacerlo bueno. Y de pronto Pablo comienza a cambiar su manera de escribir. Dice, lo que no quiero hacer, eso hago, pero sigo adelante, sabiendo que en Cristo, dice, está la consumación y está toda mi fortaleza. Sigo adelante, no me rindo, me pongo de pie. Y ahora comienza a cambiar su actitud. Ahora va a los corintios y se propone no saber nada. Se propone conocer solo a Cristo y a este crucificado. Y sigue batallando. Ya no crece una carga para los corintios, no crece en nada. Quiere seguir adelante. Y ahí es cuando comienza a resplandecer la luz del entendimiento. ¿Saben por qué la prostituta haya gracia delante de los ojos del maestro? ¿Por qué cuando llega la otra señora a la casa donde él está con el fariseo y le lava los pies? ¿Saben por qué él responde? Porque esta gente reconoció que estaban perdidos. Cuando nosotros reconocemos que estamos mal, que nos equivocamos, llega la sanidad. Dios saca la estaca, Él la saca. Él saca la espina y uno siente el alivio, uno siente. No te acostumbras a estacas de Dios que no debieran estar ahí, a espinas que no debieran estar ahí. Algunos de ustedes llevan años arrastrando espinas clavadas en el corazón, puestas por Dios mismo, y no se las han podido sacar. Y Dios me lo dijo, tienen que sacárselas, pero sacárselas en el arrepentimiento. Es lo que le pasa a Jeremías. Jeremías, la espina se comenzó a infectar en el corazón, ya no quería hablar, se comenzó a ensoberbiar, se comenzó a encerrar. Y Dios le dijo, bueno, arrepiéntete y yo te voy a restaurar. El mismo profeta dice, ¿por qué mi herida no admite curación? ¿Por qué no se sana? ¿Por qué no se sana? Y Dios le dice, porque es mía la herida. Yo hice la herida. Está infectada porque es mi verdad que te está matando. La verdad entra, hermano. La espina de Dios es una verdad que entra y empieza a destruir la iniquidad. Empieza a destruir el engaño, la mentira, la arrogancia. Y se vuelve una infección, hermano. Porque el engaño, la mentira y toda la basura que tenemos dentro trata de defenderse contra la verdad. El mismo fenómeno que ocurre en el cuerpo, la inconación es producto de que el cuerpo se está defendiendo, está queriendo rechazar eso. Eso es lo que le pasa al corazón. Comienza a rechazar lo que Dios está queriendo decir. Y hay un momento que te dice, ¿te quieres sanar? ¿Sabes por qué no admite curación? Porque aquí la espina no es la que está mal, lo que está mal es tu carne. ¿Y qué es lo que le dice el profeta? Arrepiéntete, hijo. Si te arrepientes, yo te voy a restaurar. Y delante de mí estarás, le dice. Y de eso se trata la vida, por hermanos. Se trata de ser libre. La debilidad es la que Él genera, no es la que hice yo. Oh, Rabasaya. Fue la que Él creó en mí, en la que su poder se perfecciona. Oh, Ramay Sakari Basaya, en la gloria de Jehová. Sé feliz con lo que te tocó. No busques más de lo que debes tener, porque en tener más hay mayor carga. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? De eso se trata el reino. De eso se trata. ¿Saben qué? Jonathan pudo haber aspirado legítimamente a la corona de Israel, porque su padre era el rey. Pero él no quiso esa corona. Primero porque sabía que no le correspondía.
Segundo, porque sabía que estaba más allá de su fuerza. Entonces él sintió al nuevo rey. Oh, Rabasai. Cuando todos lo perseguían a David, Jonathan sintió al nuevo rey. Sintió el reinado, sintió la autoridad sobre él, sintió que era el ungido de Dios. A pesar que en su propia casa le hacían la guerra, él sintió que era el ungido. Y todo cambió, por hermano. Y todo se transformó. Todo fue de menos a más. Y de eso se trata la vida, de ir de menos a más. Se trata de entender lo que Dios quiere que uno entienda. Y las tinieblas lo único que quieren es que uno se distraiga, que uno aparte la mirada, el pensamiento para cualquier lado. Y eso es justamente lo que los hijos de Dios no deben hacer. Y Dios deja que te tiren dardazo, Dios deja que te distraigan para ver si tienes la habilidad de volver a centrarte, si puedes reconocer dónde está el norte. Si puedes entender cuál es la verdad y puedes luchar por ella. Si sabes guiar tu barco, hermano. ¿Lo ves o no? Entonces ahora ya es vital que dejemos de tener conceptos que no van para ningún lado. Que ya es vital ya que hay que entender lo que muchos han entendido a través de la historia. Es esa lucha que nos lleva a la libertad, como en el caso de Jacob. Son batallas para entender la verdad y ser parte de ella y ser sanos. Y cuando un hombre se sana de verdad, ya no hay nada que lo separe de Dios. Cuando un hombre se libera, una mujer se libera, ya no hay nada que lo separe de Dios. Se abre un camino en medio de la soledad. Dios comienza a proveer todo lo necesario. ¿Lo pueden ver o no? Es cuando ya Moisés no quiere nada, no quiere fama, no quiere gloria, no quiere hacer nada. Cuando ya él quiere estar en el último asiento y no quiere que lo saquen de ahí. Ahí es cuando él dice, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Nuestros errores deben ser la catapulta para llegar más arriba ahora, hermano. Nuestras malas decisiones, nuestros malos pensamientos deben ser los que nos tienen que impulsar a ir más arriba ahora. No hundirnos, sino que ir más arriba. Porque aquí lo único bueno es Dios nomás. Y eso, hermano, trae libertad. Eso trae sanidad. Hay seres que son mucho más grandes que nosotros, están pero años luz de nosotros arriba. Y eso no tiene que hacernos felices a nosotros. Porque si llegaron tan alto es porque Dios tiene razón. Nadie partió siendo grande. Pero si alguien hoy día llega a ser tan grande que la mente humana no puede comprenderlo, esa es obra de Dios. Eso sin lugar a dudas es obra de Dios. Oh, Rabacá y Sanae. Es la gloria de Jehová. Es la gloria de Dios. Dios toma uno pequeño y lo hace grande. Dios puede tomarse eternidades para hacerlo, pero cuando alguien llega a convertirse en un misterio es porque ya la obra de Dios ha sido magnífica en ese lugar. La obra de Dios ha sido ya gloriosa. Cuando nos dejamos gobernar por la mano y nos dejamos guiar, y ya, Señor, hágase tu voluntad ahora, yo soy tu siervo y hágase lo que tú quieres. Dios comienza a guiarte, y te comienza a entrenar y te comienza a transformar, y pasa una eternidad y pasa la otra y pasa la otra y pasa la otra, hasta que llega un día en que los seres ya ni siquiera comprenderán quién eres. Oh, Rabacá y Sanaya, y esa es la gloria del Padre. Hay conversaciones, me dijo mi padre, que nunca debieran hacerse, y hay otras que sí hay que hacer. Hay conversaciones que terminan etapas y hay otras que inician nuevas etapas, y es muy cierto eso. Y es tiempo de dejar lo viejo atrás y proseguir a lo nuevo. Dichosos aquellos que están entendiendo. Dichosos aquellos que han pasado por la prueba y son libres, verdaderamente libres. Son dichosos aquellos, oh Rabacá y Samacoba, que van de gloria en gloria, van de poder en poder. Van subiendo hacia arriba. Ya no mires si lo echaste a perder esto, si no avanzaste mucho. Lo importante es que hayas avanzado. No se trata de cuánto, sino de que hayas avanzado. Que al entrar a este mundo llegaste en un nivel y saliste a un nivel más elevado. Oh, Rabacá y Sarabasai. Entró hace 2000 años un príncipe a esta tierra y salió un rey de este lugar. Oh, Ramay, Sakari, Bacoba, Ribanaya, en la gloria de Dios. El reino de nuestro Padre. Nosotros no somos nada, Él es todo en todos, hermano. Y eso es algo que nos tiene que hacer libre. Por eso ahora hay que tomar eso y decirle a Dios: perfecciónate en esta debilidad. Gesta tú las debilidades en mí y dame la fuerza para resistir. Porque luego que
que el proceso acabe, algo grande va a florecer en el corazón. Algo grande va a florecer en nuestra eternidad. Mi mente se va a abrir, voy a entender cosas que no había entendido nunca antes. Esos son los misterios develados. Oh, Ramasaya, uno le pregunta al ángel de Jehová, ¿cómo te llama? ¿Y qué le dice el ángel? Tú no puedes saber quién soy, porque mi nombre es un misterio maravilloso. Oh, Ramaisa, Quita, Rabasaya, es la gloria de Dios. Y eso es lo que yo quiero que el pueblo entienda. Y es lo que el Padre de la gloria quiere que su pueblo entienda. Que los misterios no se dan los significados de los nombres. Eso se descubre, oh gloria. Oh, Ramaisa, Quita, Rabasaya. Oh, gloria, que no se paga, aleluya, el poder. El poder se encuentra, oh, Ramasía. Que el entendimiento no se paga, que el poder no hay que pagar por él, como lo quiso hacer uno llamado Simón allá en lo hecho, sino que esto se recibe por gracia. Es cuando Dios te da la oportunidad de subir arriba y Dios te da su gracia. Son esos momentos que Dios decide que tú y yo crezcamos y nos elevemos a cosas mayores. Por eso, hermano, hay que humillarse delante de la poderosa mano de Dios, para que cuando sea el tiempo, Él nos exalte y nos ponga arriba y estemos dándole la gloria, la honra y el honor a aquel que lo merece, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al Altísimo, al Anciano de Día, y a los que están alrededor de Él, que son dignos también, porque están al lado de aquel que es grande, de los que están esta noche. ¿Cuántos quieren vivir el reino así? De esa manera, entendiendo lo que está pasando ahora en nuestra vida, sabiendo lo que somos y lo que no somos. El punto de partida de Job fue este: no sabía lo que hablaba. Hablé puras leceras, pero ahora me arrepiento. Ese fue el comienzo de su sacerdocio. Porque cuando él dijo eso y el Señor terminó de hablar con él, Dios le dijo a Job: ahora anda y dile a tus amigos que traigan animales y hagan sacrificio, y tú vas a orar por ellos. Mandó a orar al que reconoció qué cosa, que no sabía nada. Mandó a interceder a aquel que se humilló y le dijo: yo hablaba de lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa. Es decir, hablé de cosas, opiné de cosas que no sabía nada. Y cuando Dios ve que él lo hace y que él lo asume y lo entiende, recién Dios le dice: ahora tú puedes orar por ellos. Y yo voy a escuchar tu oración y los voy a perdonar a ellos, porque hablaron mal de mí. Pero tú hablaste bien. ¿Y qué fue lo único bueno que Job habló? Que no sabía nada. Pero tú puedes darte cuenta, puedes sentir que no fue de los dientes para afuera como a veces lo hacemos nosotros, sino que en él salió de adentro, porque el llegar a entender le costó caro. Llegar a asumir la verdad le costó caro. Pero lo que adquirió es para él, es de él para siempre. Y su riqueza no pasa por los animales que recuperó, las tierras, las posesiones, y ni siquiera los hijos. Ni siquiera hasta la cuarta generación que vio. Su gran riqueza fue darse cuenta de eso, de que no entendía nada, ni sabía nada. Esa fue su riqueza. Esa fue su riqueza. No el saber cosas de Dios, el darse cuenta de su real estado. Y eso que Dios le dice al diablo, que este hombre llamado Job es un hombre admirable. ¿A dónde quedamos nosotros entonces? Es una matemática que saber hacerlo, hermano. Yo les digo que algún día la vergüenza va a alcanzar a muchos. Y se van a avergonzar por todo el tiempo que tuvieron que haber hecho lo que tenían que hacer. Pero también la gloria va a alcanzar a aquellos que pagaron su precio, que tienen las marcas del sufrimiento. Porque su sufrimiento les va a dar entendimiento y conocimiento. Pero el que vivió ahí marcando el paso, algún día toda su vergüenza se va a venir encima como una montaña. Acuérdense lo que les digo. Y eso no solamente para nosotros, no solamente para esta ciudad o esta nación, para el mundo entero y para toda la humanidad que se presente algún día ante el trono del Altísimo. Entonces ahora es pertinente dar gracias a Dios por lo que tenemos y valorar lo que tenemos. Y de ahora en adelante vivir una vida a la altura. Porque si mañana yo te encuentro aquí y te pregunto: ¿qué enseñé ayer? Y no te acuerdas, ¿te das cuenta de la condenación o no? Pero cuando uno medita en la ley, medita en las palabras,
a solas conversa con Dios, el Espíritu Santo escribe. Porque lo que hace que uno no se olvide es cuando Dios escribe el corazón. Y Dios escribe a aquel que se deja como una piedra en sus manos, labrar y forjar. Entonces ahí uno entiende que nuestras buenas obras las hizo Él. ¿Lo ven? Que Dios nos dé claridad, hermanos, nos dé entendimiento, y su nombre sea realmente, como lo hemos dicho un montón de veces, pero yo creo que cada vez tengamos mayor peso de esta verdad, sea glorificado, sea engrandecida su majestad, y que los que están alrededor de Él tengan un argumento para glorificarlo al ver que Él no se equivocó al iniciar ciertos procesos, al dar pie adelante, al dar oportunidades a algunos. Ese ahora es nuestro compromiso, demostrarle a todos de que Él no se equivocó, llamándonos y dándonos una oportunidad. ¿Lo pueden ver o no? Piensen en eso, hermanos. Piensen en eso, mediten en eso. Amén. Amén. Tome la mano de alguien por ahí al lado. Buen Padre que estás en el cielo, en esta noche, Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y misericordioso. Te pedimos perdón, Padre eterno, cuando actuamos y pensamos de manera incorrecta, Padre. Pero tú eres nuestra luz y podemos volver a ti, Padre, que eres la fuente de todo el conocimiento de la vida y la salvación. Padre eterno, glorifícate en esta hora. Que venga tu glorioso reino a nuestras vidas y los corazones sean llenos de ti. Padre eterno, levántate, poderoso Adonai, y deja que tu luz brille, Padre. Gracias porque tu presencia nos da satisfacción y nos da fortaleza. Levántate, oh Dios, en medio de nosotros y deja que tu luz brille, Padre celestial. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tu bondad permanece para siempre. Que tu palabra, Padre, no vuelva vacía, y sino que haga todo lo que tú quieres que haga. Bendice a este pueblo y a los que oyen esta palabra, ábreles el entendimiento para que vean tu realidad. Y al ver tu verdad, Padre, se levanten en el nombre de Cristo. Gracias, Padre eterno, por tu amor infinito. Aviva tu obra, Padre, porque sabemos que el peso tú lo llevas. Tú eres quien hace la obra. Glorifícate, Padre, en nosotros y enséñanos a descansar en ti y en tu soberanía. Todo está bajo tu control, Padre. Que venga tu reino y se haga tu voluntad. Gracias, Rey de Gloria. Gracias por tu amor inefable y tu bondad que no tiene límites. Glorifícate en esta noche, Padre, y que tu gloria y tu verdad sean exaltadas en medio nuestro. Te lo pedimos, Padre, los méritos gloriosos de tu Hijo amado. Amén y amén. Para terminar, le vamos a darle la gloria a Dios. Amén. 1, 2 y 3. Aleluya. Ahora puede buscar a alguien, bendíganse unos a otros. Hemos terminado. Mi descendencia va a tomar esta tierra. De mi descendencia saldrá otro león. De mi descendencia saldrá el león de la tribu de Judá. Dale la gloria.